Vamos a entrar, mis hermanos, en la meditación de la palabra en esta hora. Amén. Y yo sé que también vinimos con el deseo de ser edificados en la palabra de Dios. Amén. ¿Trajo usted anhelo por aprender del Señor? Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías capítulo 6. Vamos a tomar lectura de algunos versículos allí. Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo número 6. Visión y llamamiento de Isaías. Tienes ahí ese título. Dice la palabra de Dios: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén. Amén. Heme aquí, envíame a mí. Bendito Dios, háblanos en esta hora, Señor. Habla nuestro corazón. Disponemos, Señor, todo nuestro ser, toda nuestra mente, para escuchar tu voz. Y sabemos que tú hablarás en esta hora. Tu palabra, Señor, corra y sea glorificada en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Y vamos a trabajar hoy un tema que tiene que ver con la disposición para el servicio. Amén. En la enseñanza anterior que estábamos hablando también acerca del servicio, estábamos diciendo que para servir no se sirve de cualquier manera, sino que el verdadero siervo es el que ha pasado por todo el proceso del nuevo nacimiento. Amén. Y vamos hoy, con la ayuda del Señor, a trabajar algo importante, y es la obediencia y la disposición como una característica de alguien que es un verdadero siervo. O sea, el servicio genuino para el Señor, hablábamos que al Señor se le sirve con amor, ¿verdad? Y una manera en la que le demostramos al Señor que lo amamos es siendo obedientes y siendo dispuestos para toda buena obra. Y sabe que una de las cosas que a veces se vuelve un obstáculo para servir a Dios, lo tenemos nosotros mismos, en el sentido que nuestra actitud con C, más que la aptitud con P, ¿cierto? Esas dos palabras existen. Aptitud, aptitud, y actitud, actitud. Parecen, ¿cierto? Pero ese cambio de esa letrica significa muchas cosas. Y alguna vez leyendo y viendo por ahí cosas, me di cuenta lo importante que es la actitud con C. Porque es muy fácil que nosotros desarrollemos buenas aptitudes con P. Porque esas aptitudes ¿de qué hacen referencia? De conocimiento. La aptitud con P, ¿sí? Con P de pepino, hace referencia al tener conocimiento, al adquirir habilidades. Es que yo soy bueno en la cocina, o es que soy bueno en la mecánica, y uno ve que hay gente que es muy experta, ¿cierto? Y eso saben bastante y tienen muchísimos años de experiencia,
al punto que ya con los ojos cerrados, ¿cierto? De pronto alguien es muy experto en la cocina y huele así, le falta sal. Pues si no lo ha probado, con el olor ya sé que le falta sal. Eso está pasado. Y nada más con el olor, ¿cierto? Porque ya tiene una experiencia, ¿verdad? Pero sabe que esa parte de las habilidades o de los talentos no es lo que nos limita muchas veces para servir a Dios. Lo que nos limita para servir a Dios muchas veces es la actitud, con C. Actitud. Y pongámosle un nombre a la actitud y es la disposición del corazón. ¿Ya? O sea que un impedimento para servir a Dios es que nosotros no estemos dispuestos a servir. Que nuestro corazón, que no haya una buena voluntad, o vamos a decirlo así, no tengamos las ganas ni el deseo de servir a Dios. Y ahí sí, difícilmente, porque una de las cosas que hace el Señor es que Él no te va a obligar. Dios no va a obligar, ni siquiera para la salvación. La voluntad de Dios, ¿cuál es? Que todo el mundo se salve, que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere. Y predicamos y anunciamos a Cristo, pero ahí está en la actitud de la persona frente a esa palabra. Cuando usted mira la parábola del sembrador, ¿qué nos dice? Que el sembrador es el predicador. La semilla, la palabra de Dios. Y después nos dice que hay gente que es como el camino. Hay gente que es como los pedregales. Hay gente que es como los espinos y hay gente que es buen terreno. ¿Cierto? Entonces, ¿el problema es la semilla? ¿El problema es el sembrador? El problema es el terreno. ¿Cierto? Y eso del terreno tiene que ver con la actitud. Si usted lee el texto, se da cuenta que la semilla que cayó en el camino, el terreno que se llama el camino, ¿a quiénes representa? A la gente que insensible a la palabra de Dios. ¿Ya? O sea, que la palabra de Dios no haya cabida en sus corazones. No le abren el corazón a la palabra de Dios. ¿Culpa de la semilla? No. Es una buena semilla, es la mejor semilla. Es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pero la persona le cierra por completo su corazón a la palabra de Dios. ¿Se salva? No se salva, porque no deja que la palabra de Dios entre a su corazón y mucho menos esa palabra va a poder hacer el efecto de la nueva vida, ¿cierto? Porque somos renacidos con una semilla. Esa semilla incorruptible que es la palabra de Dios. Así lo dice Primera de Pedro 1:23. Somos renacidos de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ya, y así mismo va con los siguientes terrenos, con el de las piedras, con el de los espinos, y luego habla del buen terreno, ¿verdad? De la gente que es dispuesta para escuchar la palabra de Dios. Es decir, un lugar donde esa semilla encuentra el terreno abonado para germinar. Y por eso, gracias a Dios, usted y yo somos buen terreno y tenemos una buena actitud frente a lo que la palabra de Dios nos dice. Amén. Asimismo pasa para el servicio. Hay gente que es negada para el servicio. No le interesa nada de servir al Señor. Les dicen nada. No hay nada que lo mueva. Corazones completamente indispuestos, endurecidos para servir a Dios. Pero podemos decir, Señor, úsame, Señor, yo te amo. Sí, lo puedes amar, pero hay un mandamiento que es que seamos siervos del Señor, ¿cierto? Y que el servicio lo hacemos es por amor, ¿verdad? Porque el Señor no quiere que nosotros le sirvamos obligados. Él no nos obliga, ¿verdad? Él que espera que tengamos un buen corazón. Y me llama la atención de Isaías, que Isaías escuchó las palabras de Dios, porque dice, oír entonces la voz del Señor. Antes de eso no había escuchado la voz de Dios. O sea, solamente dice, vi yo al Señor, lo vio. Y vio el altar, y vio el trono, y vio a los querubines y demás. Pero después dice, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y entonces Isaías preguntó, ¿a quién enviaré para dónde?
¿Para dónde es que lo van a enviar? No, dijo, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué demostró Isaías? Disposición. Disposición. Fíjense que Isaías no se puso a mirar si él tenía habilidades. Isaías no se puso a pensar si era la persona idónea para hacer el trabajo. Ni siquiera sabía qué trabajo había que hacer. Isaías ni siquiera preguntó, ¿y qué es lo que toca hacer para saber si voy? No, él dijo, heme aquí, envíame a mí. Si de algo te sirvo, úsame. Y si no, pues capacítame. Que eso es lo más hermoso en el Señor. ¿Verdad? Que nosotros podemos sentirnos incapaces y Él nos capacita. Pero algo que Dios no va a hacer es cambiarnos la actitud. No va a pelear con nosotros. O sea, está en nuestra decisión si hacemos la voluntad de Dios. Dios no nos va a obligar a hacer su voluntad. Amén. Entonces, ¿de dónde nace esa obediencia? Si miramos el ejemplo de Isaías, esa obediencia nació de reconocer ese encuentro con Dios. Si usted mira los capítulos 1 al 5 de Isaías, se va a dar cuenta que Isaías todavía no está como bien ubicado en su misión. Todavía no ha entendido bien el llamamiento. ¿Para qué ha sido llamado? Por eso en el capítulo 6 habla de la visión y llamamiento de Isaías. Quiere decir que antes del capítulo 6 todavía no había sido llamado. ¿Y cómo fue llamado? Después de que vio al Señor, o sea, tuvo un encuentro real con Dios. Otra persona que tuvo ese encuentro con Dios y empezó a obedecer es Saulo. Saulo iba para Damasco con órdenes de captura para los cristianos. Y el Señor se le apareció, ¿cierto? Una luz resplandeciente en el camino, lo tiró a tierra y él dijo, ¿quién eres, Señor? O sea, una voz del cielo dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién le habló? El Señor, ¿cierto? El Señor mismo, porque él responde, dice, ¿quién eres, Señor? O sea, hay un reconocimiento del señorío de Cristo o de reconocer que hay uno solo que es el Señor. Y con esta palabra Señor nosotros tenemos que ubicarnos bien. Es necesario ubicarnos bien con la palabra Señor. Porque en el español, y más que todo en Colombia, a cualquier adulto le decimos Señor. ¿Cierto? Es una forma respetuosa de dirigirnos a alguien. ¿Cierto? Señor X, señor tal, señor aquí. En las cartas, respetado señor. ¿Cierto? Pero no todo señor es señor. ¿Ya? En el sentido de que entendamos lo que significa Señor desde el contexto bíblico. Y por eso es importante uno entender como otros idiomas. Fíjese que en el inglés hay varias maneras de referirse a Señor. La primera, Mister. Y de hecho esa es la forma como formal de dirigirse a alguien. Mister. Mister Jaime. Tú lo traduces al español y le da Señor Jaime. ¿Cierto? Pero está la palabra Mister. Luego está la palabra Sir. Con la contracción SR o el Senior. Senior. ¿Ya? Y cuando uno ve mucho el Senior, está hablando de alguien que tiene autoridad, pero es una autoridad adquirida por experiencia. ¿Ya? Alguien que ya es un experto. Alguien que ya puede gerenciar. Alguien que ya puede estar en liderazgo. Entonces, por eso usted, cuando ve las películas en inglés, películas que tienen que ver con soldados, yes, sir. O sea, sí, señor. Están reconociendo que hay un mando. Entonces le están diciendo, you are my senior. O sea, usted es el señor aquí. Un señor aquí. Alguien que manda, que da órdenes. Pero hay otra palabra que es la palabra Lord. L-O-R-D. ¿Cierto? Por eso la película El Señor de los Anillos dice The Lord of the Ring. Y cuando la Biblia en inglés se refiere a Jesucristo, dice, ¿Jesucristo es Mister? No. ¿Jesucristo es un Senior? No. Jesucristo es the Lord, el Señor. Y cuando hablamos de Lord, estamos hablando del Señor Supremo,
del que está por encima de todo, el que tiene autoridad absoluta, habla de su soberanía. Entonces, cuando nosotros decimos que Jesucristo es el Señor, ¿qué estamos diciendo? Que Jesucristo es el que está por encima de toda autoridad. Por eso es que ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están donde, en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y por eso toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor. Léalo en la versión en inglés, es decir, Jesus is the Lord. ¿Cierto? Entonces fíjense cómo en el español se nos confunde la palabra Señor, pero cuando vamos a otros idiomas y entendemos bien qué significa Señor desde el contexto bíblico, y en el griego usted lo va a encontrar como Kyrios o Kurios, ¿sí? Representa al dueño de todo, al dueño de todo. Entonces, ¿cuál voz escuchó Isaías en el versículo 8? Después oí la voz de ¿quién? ¿De cuál señor? ¿Del Mister? ¿Ah? De Lord. Uy, están aprendiendo inglés ustedes. ¿Ah? Ya no tiene que pagar el curso en Open English. ¿Ah? Entonces el Lord, ¿quién es Lord? El Supremo, del mero mero, dirían los mexicanos, ¿cierto? Del que está por encima de todo. Y entonces el Señor dijo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Lo mismo hizo Pablo, ¿cierto? Saulo, ¿quién eres? Señor. E inmediatamente el Señor se identificó, le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué hizo Saulo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué hubo inmediatamente? Obediencia, y hubo también disposición para hacer su propia voluntad. No, para hacer la voluntad de aquel que le estaba hablando. Amén. Entonces, no podemos hacer la voluntad de Dios si no le reconocemos a Él como Señor. Y no le vamos a reconocer como Señor si no tenemos un encuentro con Él. Amén. Necesitamos entonces tener un encuentro real con Dios, porque cuando nos encontramos y nos ponemos frente a frente nos damos cuenta quién es Él y quiénes somos nosotros. Eso nos ubica. Eso nos ubica. Y nosotros necesitamos puntos de referencia para ubicarnos, ¿cierto? ¿Yo estoy arriba o estoy abajo? No, estoy abajo. Ella dice que yo estoy arriba, pero yo digo que yo estoy abajo. ¿Y por qué? ¿Tiene razón ella o tengo razón yo? Depende la referencia, ¿cierto? Porque estoy arriba de la plataforma, pero estoy abajo del techo. Entonces, tenemos que ubicarnos frente a un punto de referencia. Por eso existen los puntos cardinales. Aquí, para el norte está para allá. Ubíquese bien en Nariño y el norte está para allá. El oriente, que es por donde sale el sol, aquí en la Alonsovera, la cordillera, y se oculta hacia allá, hacia el Tolima. ¿Cierto? Entonces, de esa manera uno se ubica y sabe para dónde va. Pero usted dice, ¿dónde queda tal cosa? No, usted sigue por ahí para abajo. Y para abajo puede ser. Aquí, bueno, al menos el río nos ubica. Cuando uno dice para abajo, es que queda río abajo. ¿Cierto? Oiga, pastor, ¿y cuándo va a subir a la casa? Depende, ¿cierto? ¿Cuándo va a subir a la casa? Quiere decir que yo estoy río abajo y usted está río arriba. ¿Sí o no? En ese punto de referencia. Entonces, nosotros para ubicarnos como siervo necesitamos un punto de referencia. El hombre, cuando no reconoce a Dios, se desubica. ¿Cierto? Porque entonces, al desubicarse, pierde el punto de referencia y se cree Señor. Ya, se cree Señor. Ese es el problema del ser humano cuando desconoce a Dios, que se cree, él mismo se cree Dios. Ya. Pero cuando nosotros reconocemos al único Dios verdadero, nos ubicamos bien. Entonces es importante tener un encuentro con el Dios verdadero para que nosotros nos ubiquemos y sepamos que Él es
el Señor y nosotros entonces somos sus hijos, somos sus siervos. Y eso cambia enseguida nuestra voluntad. Eso cambia enseguida nuestra mirada, cambia la visión y también abre nuestro corazón. Amén. Entonces necesitamos tener un encuentro con el Señor, o sea, tener esa experiencia así como la tuvo Isaías, también como la tuvo Saulo. Que dijo Saulo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Listo? ¿Qué quieres que yo haga? Inmediatamente su corazón cambió y es necesario que nosotros también tengamos ese corazón. Amén, para que podamos responder: Señor, heme aquí. Heme aquí. Y heme aquí es: aquí estoy, Señor. Aquí estoy. ¿Cierto? Que haya esa buena disposición. Un hombre que en la Biblia, y bueno, niño, siendo aún niño, mostró una buena disposición para servir fue Samuel. Porque Samuel estaba dormidito, Elí también estaba dormido allá en su cuarto, y de pronto él escuchó: Samuel, Samuel, tengo sueño y llegó esta hora de molestar. Uy, Dios, con este frío que está haciendo, y lo llaman a uno a molestarlo. Esa fue la actitud de Samuel. Inmediatamente se levantó ese muchacho. Claro, como él no sabía que era Dios el que lo estaba llamando, porque no entendía bien, culpa también de don Elí, que don Elí, claro, como Elí estaba frío, ¿cierto? Tenía la fe más aguada que quién sabe qué, pues ninguno de los dos podía identificar. O sea, si el maestro estaba mal, imagínense qué se puede esperar del alumno, ¿cierto? Pero ese alumno mostró algo bueno. ¿Una qué? Diligencia, disposición. Inmediatamente: Señor, Elí, ¿qué necesita? Aquí estoy. No, mijo, yo no lo he llamado. Yo no lo he llamado. Seguro usted estaba soñando que yo lo llamé. Vaya y duérmase otra vez, tranquilo que es. Mire, está tan sabroso que está el sueño ahorita a las 3 de la mañana. Tan rico que está el climita, no hace ni calor ni nada. Y se fue Samuel otra vez. Samuel, Samuel. Samuel no dijo: otra vez me llaman. Ni siquiera pensó que era que se había quedado dormido ni algo. Con la misma disposición. Vamos donde Elí. No, ese mijo no le llamaba. Devolvió. Samuel, Samuel. Hasta que finalmente por allá Elí como que reaccionó. Elí se acordó que Dios existe. ¡Ay! Yo creo que ese es el Señor el que lo está llamando. Vaya y acuéstese otra vez. Y cuando lo llame, ya sabe que es el Señor el que lo está llamando. ¿Y cuál fue las palabras de Samuel? Heme aquí. Aquí está tu siervo, Señor. ¿Para qué soy bueno? ¿Qué hay que hacer? ¿Cierto? De pronto usted se sentirá incapaz. Señor, no sé hacer muchas cosas. Está como Moisés. ¿Cierto? Porque podemos pensar que Dios llama a los más capaces, a los más preparados, a los que más experiencia tienen. Oiga, pero déjeme decirle que a veces la mucha experiencia nos daña el corazón, porque creemos que no la sabemos todas. Entonces ya, ¿para dónde me van a mandar? Yo por allá no voy. Mi ministerio es muy grande para ese lugar tan pequeño. Yo tengo demasiada experiencia. ¿Cómo me van a tratar ustedes a mí de esa manera? Con toda esta teología que yo sé. ¿Cómo es posible que ustedes me vayan a mandar por allá a predicarle a esa gente allá? Está mostrando que tiene el corazón podrido. ¿Cierto? Un corazón reacio a hacer la voluntad de Dios. Yo voy. Ya, eso es lo importante, que haya una buena disposición. Y recuerde que Dios llama, o sea, Dios trabaja con los que están dispuestos a trabajar. Con los que no están dispuestos a trabajar, bueno, papito, lo siento mucho, tengo que seguir adelante con esta obra. Ya, algo Dios hace, Dios la resuelve, varado no se va a quedar. ¿Cierto? Y gracias a Dios que hubo gente dispuesta a hacer la voluntad de Dios, aunque se sentían incapaces. Me llama la atención Moisés, que es uno de los que más excusas le sacó. En Éxodo capítulo 4, narra la visión, el llamamiento de Moisés. Y Dios tenía preparado a Moisés para una tarea grandísima. ¿Cuál era la tarea que Dios le iba a encargar a Moisés? Liderar la salida del pueblo de la esclavitud. Eso no era una tarea fácil,
Porque en primer lugar, el faraón no los iba a dejar salir así de buenas a primeras. Imagínense, el faraón tiene mano de obra gratis, porque esos son los esclavos, mano de obra barata. Y todo lo que él pidiera, inmediatamente lo hacían. No, que aumentenos el sueldo, que reduzcan la jornada laboral, que paguen unas dominicales. Nada de eso. En la esclavitud, nada de eso. Eso es en la reforma laboral ahora, la nueva que entró. ¿Sí? Y usted como empleado puede reclamar todos los derechos que quiera. Pero el esclavo no tiene derecho a nada. Ni siquiera es dueño de su propia vida. Si el amo quiere matarlo, lo mata y no pasa nada. Eso en el sistema de la esclavitud. Entonces, ¿usted piensa que el faraón iba a dejar salir al pueblo así de buenas a primeras? No. Entonces, ¿qué necesitaba Moisés? A Moisés le tocaba presentarse delante del faraón. Y cuando llegara allá tenía que llegar y convencer, ¿verdad? Y dice Moisés, Señor, pero yo no sé hablar. A veces piensan que era tartamudo. No, no es que fuera tartamudo. Eso no dice la Biblia. Es lo que está diciendo es como, de algún modo sufro de pánico escénico. Yo me llego allá y me bloqueo. Eso es lo que realmente le pasaba a Moisés. Y entonces el Señor le dice, ¿quién le dio la boca al hombre? Yo estaré contigo, Moisés. O sea que Moisés, que estaba mirando su capacidad, él estaba diciendo, soy incapaz, no me siento preparado. No me siento preparado. No estoy listo. Señor, yo no soy el indicado para esa tarea. Señor, ¿cómo se te ocurre a mí que yo a duras penas terminé la primaria, que yo a duras penas pude terminar el bachillerato? Yo no tengo estudios universitarios, Señor, ¿y cómo es que me vas a poner? Tranquilo, yo estaré contigo. ¿Qué es lo que necesita Dios? Disposición. Ahí con Moisés nos lo demostró el Señor. Que el Señor lo que necesitaba era la disposición de esta persona. Y Moisés aceptó el reto. Y estuvo dispuesto a hacer. Y el Señor le dijo, tranquilo, te voy a poner a Aarón, una ayudita ahí para que los nervios no te afecten, no te traicionen, Moisés. Y Moisés pudo ir, habló con Faraón. El Señor endureció el corazón de Faraón. El Señor comienza a mandar las plagas y deja ir a mi pueblo. No. Bueno, listo. Deja ir a mi pueblo. No, plaga número 3. Deja ir a mi pueblo. No, plaga número 4. Deja ir a mi pueblo. Bueno, que sean las mujeres y los niños. No, Señor, nos vamos todos. Plaga número 5. Deja ir a mi pueblo. Bueno, váyanse, pero no tan lejos. Aquí nomás, aquí cerquita. No, Señor, nos vamos todos. ¿Cierto? Hasta que finalmente ese hombre dijo, no, lárguense de aquí, no los quiero ver más. ¿Cierto? Y esa no fue toda la tarea de Moisés, porque de ahí en adelante le tocó guiar a un pueblo de dura cerviz. ¿Cierto? Porque cuando estaban frente al Mar Rojo, Moisés, ¿para qué nos trajiste aquí? Mira, nos van a matar. Señor, ¿qué hago? A mí no me preguntes. ¿Qué tiene en la mano? Tengo la vara. Bueno, hágale, vaya para adelante, camine, avance. Y Moisés comenzó a avanzar y pasaron el mar en seco. El Señor hizo el milagro, ¿cierto? Y cerró el mar. Y el pueblo de Israel pasó en seco y se ahogaron todos los egipcios. Y allá estaba, ¿cómo se llamaba la hermana de Moisés? ¿María o Miriam? ¿Ah? Bueno, la que comenzó a cantar con el pandero, ¿cierto? Echó a la mar quien nos perseguía, jinete y caballo. ¿Y qué tareita de allá en adelante la que tuvo Moisés? Si usted mira a Moisés allá, ese bebecito rescatado del agua y criado como lo criaron, usted diría, uy, no se le ve porte, ¿verdad? Porque los ojos humanos ven una cosa, pero los ojos de Dios ven otra cosa. Eso fue lo que le dijo Dios a Samuel cuando fue a ungir a David. Recuerde que Dios había desechado a Saúl por lo desobediente. Y estamos hablando justamente de la obediencia y la disposición. Entonces fíjese que la desobediencia, tener un corazón duro para hacer la voluntad de Dios, nos puede hacer que seamos desechados. Ahí está el ejemplo de Saúl claritico. Y Saúl siempre mostró una actitud como hacer las cosas por salir del paso. Si usted se da cuenta y analiza
cómo fue que Dios llamó a Saúl y lo ungió por medio de Samuel, usted se va a dar cuenta que Saúl estaba en una actitud completamente pésima, porque se habían perdido unos burritos, unos asnos. Y entonces él dijo, ay, pues ya, digámosle a mi papá que se perdieron, ya eso se perdió ya. ¿Sí o no? La fácil. Mijo, vaya a la tienda y compre. ¡Ah! Ahorita me devuelvo. Llegan, no llegan a la tienda, llegan a la esquina, se demoran ahí un ratico, se devuelven. No había. No son capaces ni siquiera de llegar a la tienda, y si en esta tienda no hay, no son capaces de ir a la siguiente tienda a ver si lo consiguen. Cuando hay buena disposición, ¿cierto? Usted le dan un encargo y usted lo consigue porque lo consiguen. Así le toque irse a la tienda más lejana. Me tocó ir a la tienda la más lejana, de aquí de la casa, la más lejos, la 3B. ¿Cierto? Esa es la que está más lejos. O de pronto alguna del portal, allá. ¿Sí o no? Entonces, ay, me tocó irme hasta la del portal, pero es que lo que se necesita hay que conseguirlo. Pero si yo llego nomás aquí a la esquina, en la tienda de aquí de la señora, ya, no hay, y me devuelvo. Mi hija no había. ¿Cierto? Uf, ese hombre que resuelve. ¿Cierto? Uy, ese marido mío es hermoso. Pero si yo le digo, mi amor, no había, me tocó irme hasta el portal allá, pero te lo conseguí, mi amor. Salgo premiado. ¿Cierto? ¿Se pone contenta la sierva? Claro que se pone contenta. Dígame usted, ni si no se pone contenta que un hijo, que su esposo o su esposa le haga bien las cosas. Entonces, el Señor había rechazado a Saúl por esa mala actitud. Pero ya Dios había visto a un jovencito que de su casa, como que nadie lo quería, era como el menospreciado en su casa, el menorcito, al que le habían puesto la tarea de menor valor. Vaya y cuide las ovejas allá y deje de estar molestando. Y yo creo que ni agua le llevaban. Yo creo que ni preguntaban por él. Allá todo el día cogiendo sol y él de pronto buscando la sombrita ahí, ¿verdad? Para cuidar las ovejas de su padre. Y vea que ni el papá se acordó. Porque llegó Samuel a la casa de Elí. ¡Uy, bienvenido Samuel! ¡Qué bendición! En esa época era una bendición que el profeta fuera a la casa. Hoy en día no quieren que el pastor vaya a las casas. ¿Sí? Valga ahí el comercial. Y al que le caiga el guante, que se lo achante, digo, ¿cierto? No, yo sé que ustedes sí me reciben bien en la casa, gloria a Dios. Pero estaba contento Elí porque había llegado el profeta, ¿cierto? Y entonces, ¿con qué misión llegó Samuel allá? Con la de ungir un nuevo rey. ¿Y a quiénes trajo Elí? A todos sus hijos, pero a David no lo llamó. Y cuando lo vio Samuel dijo, este es el hombre. Véale esa pinta, véale ese porte. Bien así, bien cuajadito, se veía hombre de guerra, ¿verdad? Porque recuerde que los hermanos de David eran soldados. Porque eso es lo que pasa después. Que a David lo mandan allá a llevarles comida. Entonces, claro, Isaí le pone a los hijos y se ven esos muchachos así bien alimentados, bien nutridos. Y cuando Samuel le iba ese no es. Señor, pero mírale la pinta. O sea, humanamente cumplía con los requisitos. Pero Dios estaba mirando. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Oiga, y le cuento que David no era feo. Para que nosotros de pronto pensemos que no, David era chiquitico, así, todo desnutrido, ahí como que alguien lo veía y ¡ay! Eso va a ser rey. No. La Biblia nos dice que David era un hombre de guerra también. Era de buen parecer. Ya. Y además de que era de buen parecer, tenía un corazón conforme al corazón de Dios, porque esa es la calificación que le dan a David. Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y qué demostró David? Buena disposición para servir. Aunque nadie lo estaba viendo. El papá le había encargado, los hermanos en la familia le habían encargado la tarea de cuidar las ovejas. ¿Y cómo hacía David su tarea? Con excelencia, con buena disposición.
Porque David podía, vamos a poner el ejemplo, venía el león, ¡ay, un león! Y se llevó una oveja, ¡ay, al menos se llevó solo una! Me salvé de las otras. ¿Qué dijo David? Cuando venía el león o cuando venía el oso y se me quería llevar una sola de mis ovejas, yo me iba persiguiendo a ese oso o a ese león hasta alcanzarlo, y era capaz de írsele de frente al león, de abrirle la mandíbula para liberar a su oveja. Eso que demuestra buena disposición para hacer la tarea. ¿Le aplaudieron por eso? No lo aplaudieron, ni le dieron grandes premios, ni le dieron bonificación, ni le aumentaron el sueldo, pero lo hizo con buena disposición, porque la buena disposición no va en busca de beneficios, la buena disposición está dentro de lo que es nuestro ser. O sea, David demostró que su corazón tenía un buen corazón. ¿Y era el más capacitado? De pronto no. Humanamente todos lo menospreciaban. Porque tuvo Samuel que preguntarle a Isaí, oye Isaí, Dios dijo que ninguno de estos me sirve. ¿Tú no tienes otro? ¡Ay, verdad! El cubita. Llámenlo, que se estaba por allá cuidando las ovejas, llámenlo. O sea, no lo habían invitado ni a comer. ¿Cierto? Al que le tocaba heredar las túnicas de los hermanos, ya cuando estaban desteñidas y transparentes. Pero a ese, por tener un corazón conforme al corazón de Dios, fue el que Dios llamó para ser rey de Israel. Y dice la Biblia que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Así que Dios no nos llama ni nos exige que seamos los más capacitados. Él lo que espera es que estemos dispuestos. Porque Él es el dueño del conocimiento. Si nos falta conocimiento, si nos falta sabiduría, Él puede dárnosla. Oiga, qué bendición cuando uno se encuentra con pastores que de pronto académicamente no alcanzaron mucho. Ya hoy en día no hay tantos de esos, pero yo me acuerdo hace algunos años, y todavía los hay, pastores que ya pues son ancianos, pero que en su momento estaban en el campo. Y en aquella época en el campo, o sea, si hoy en día es difícil el acceso a los colegios y la educación cuando se vive en el campo, en aquella época peor. Entonces ellos de pronto no tienen mucha elocuencia, no utilizan palabras, un lenguaje muy amplio ni profundo, pero estuvieron dispuestos a ir. Y en la medida que esa disposición estaba, el Señor lo fue capacitando. Y uno ve esos ancianos hoy, y uno con toda la teología y con toda la hermenéutica y exégesis y libros que uno se lee, a uno le encanta escuchar a esos ancianos. Porque se nota cómo aman lo que hacen. Hay una buena disposición para servir. Se nota que llegaron allá no creyéndose los más sabiondos ni nada, sino que dijeron, Señor, no sé nada, pero si tú me mandas, yo voy. Y en la medida que yo avance, tú irás conmigo y me irás dando palabra. Y claro que sí, que el Señor les dio palabra. Porque esas grandes iglesias que hoy en día vemos, esas no fue de la noche a la mañana que el Boyacá Real, que la iglesia de Kennedy y esas grandes congregaciones que nosotros vemos. De pronto, si usted ha ido a Bogotá, ve esas iglesias donde se reúnen 800, se reúnen 900 hermanos. Y si usted va a otras ciudades, va a encontrar también lugares así donde se reúnen muchísimos hermanos, congregaciones grandes de más de 50, 60 años. ¿Cuánto tiene la central de Bucaramanga? 88 años, 89. Desde que se estableció la iglesia en Bucaramanga. Y esa iglesia es grandísima. Y no es la única. Vaya allá al Mutis, vaya al Caldas, vaya a Lagos. Bueno, todas las que me acuerdo así por mencionar como las más numerosas. Eso no fue de la noche a la mañana. Y los que comenzaron con esas obras no eran los más expertos. No, es simplemente gente que estuvo dispuesta a ser usada por Dios. El conocimiento vino después. O sea que primero fue la actitud. Y después vino la aptitud. Ahora, no quiere decir que vamos a menospreciar el conocimiento. No,
Es importante adquirir conocimiento y la Biblia nos llama a adquirir conocimiento. La Biblia dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, adquiere conocimiento, búscalo como a la plata. Pero si no hay una buena actitud, una buena disposición del corazón, todo eso se queda ya guardado, escondido. Pero cuando hay disposición en nuestro corazón para servir al Señor, para dejarnos usar por Él, inmediatamente el Señor va a buscar la manera de que podamos aplicar y transmitir todo ese conocimiento que tenemos. Y yo quiero hoy hacerles un llamado, mis hermanos, porque tenemos más ejemplos. Por ejemplo, Gedeón. Gedeón fue un hombre que también se sentía incapaz. Y Dios le dijo, varón esforzado y valiente, ve con esta tu fuerza. Y Dios le dio una gran victoria a Gedeón. A un hombre que se sentía, o sea, si hablamos de autoestima, que por ahí me dijeron en estos días que es un concepto que están reevaluando. Bueno, mientras lo reevalúan, Gedeón tenía la autoestima mal. Porque él era escondido, era un hombre lleno de miedos. Estaba ahí trillando un poquito, zarandeando un poquito de trigo. ¿Y por qué lo haces así, Gedeón? No, me toca escondido, porque es que nosotros sembramos. Y cuando ya está listo para recoger, llegan los madianitas y nos roban la comida. Entonces ahí a nosotros nos toca así escondiditos. Y ahí lo que podemos sacar, y aquí este poquito de trigo ahí para... Pero Gedeón, varón esforzado y valiente, ¿de dónde? ¿A dónde lo viste? Ah, si yo soy el menor de mi familia, somos pobres. Pero es que no era lo que pensara Gedeón, era lo que Dios pensaba de él. Y cuando Gedeón estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios, mire cómo el Señor lo llevó a una gran victoria. Amén. Entonces nosotros necesitamos mirar cómo está nuestra actitud. Actitud. Estemos dispuestos para servir al Señor, independientemente si la tarea nos parece agradable o no nos parece agradable. Yo voy, pero Señor, ¿vamos en carro o vamos a pie? Señor, yo voy, pero ¿va a haber bastante gente o son poquitos? Señor, yo voy, pero allá hay internet, allá entra señal, es destapada la carretera. No, nada de eso. Heme aquí, envíame a mí. Vamos a servir donde Dios nos ponga. No busquemos nuestra comodidad, busquemos hacer la voluntad de Dios y estar dispuestos y enteramente preparados para toda buena obra. No espere sentirse capaz. No, ahorita que termine el instituto bíblico te voy a servir. No, sírvale ya. Si se sabe 2 versículos apenas, con esos 2 versículos comience a servir. Pero claro, tenga buena actitud para aprenderse 3, para aprenderse 4, para aprenderse 5. Pero empiece con algo. Así somos a veces hasta para los negocios. Cuando tenga plata, y nunca vamos a tener plata, hay que ahorrar de a poquito, ¿cierto? Hay que ir ahorrando ahí. ¿Cómo es que dice mi suegra? ¿Cómo es? De granito en granito se va llenando el marranito. Son frases sabias de mi suegra, la hermana Fanny, Dios la bendiga, por esa sabiduría ancestral. ¿Ah? No esperemos a sentirnos cuando esté preparado, no. Vayámonos preparando ya. Cuando me sepa todas las doctrinas te sirvo. No. Sirve desde ya. Disposición del corazón. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Heme aquí. Envíame a mí. Aquí estoy, Señor, dispuesto a hacer tu voluntad. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Habla, que tu siervo escucha. ¿Será que hoy podemos responder de esa misma manera? Y decirle, Señor, perdóname por las excusas que puse. Perdóname, Señor, por las veces que sí podía, pero por el simple hecho de quedarme haciendo otras cosas, dije que estaba ocupado. Porque a muchos nos pasa. Nos inventamos que estamos ocupados, nos inventamos que no tenemos tiempo,
para no ir cuando sí podíamos ir. Y a Dios no lo vamos a engañar, ¿verdad? Pero el Señor es misericordioso. Y hoy podemos cambiar. A partir de hoy le podemos, Señor, cambia mi corazón para que yo tenga una buena actitud y estar dispuesto, porque yo sé que tú eres Dios y que yo soy tu siervo. Despierta, Señor, en mí esa obediencia y esa disposición, esa buena disposición. Haz en mí, Señor, un corazón dispuesto para servirte. Amén. Póngase de pie, por favor. Dígale, Señor, yo quiero tener un corazón dispuesto. Quizás no tengo las capacidades, no me siento preparado, Señor, pero yo sé que tú me capacitas. El Señor nos capacita. Si nos sentimos faltos, incapaces, si nos sentimos que nos falta conocimiento, el Señor nos ayuda para que tengamos todas las herramientas. El Señor no nos va a enviar desamparados ni desarmados. Él nos va a dar todo, pero necesita que estemos dispuestos a ir, dispuestos a servir. Dale, Señor, estoy dispuesto a servirte en lo que tú me pongas. Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, aquí estoy. Señor, si mis manos te sirven, úsalas. Si mis pies te sirven, úsalos, Señor. Si mi boca te sirve, úsala, Señor. Me rindo delante de ti, oh Dios. Lo que necesites de mí, aquí estoy dispuesto, Señor, para hacer tu voluntad a donde tú me envíes, Señor, y en lo que tú me pongas a hacer. Qué maravilloso es poder servir a Jesús. Aleluya, Señor Jesucristo. Trabaja en nosotros, Señor, moldea nuestro corazón, permite, Señor, que despertemos y que cambiemos nuestra visión, que podamos nosotros tener una visión como la tuya, Señor, para servirte, oh Dios. Queremos servirte, Señor, con corazón dispuesto.